Rosita, ¿lista? Pues ¿sí se me escucha bien ahí? Cuando me digan. Sí. Muy Sí, bien, está perfecto. Sí. muy bien. Hola, hola con todos, buenas tardes, buenas noches. Tenemos una nueva oportunidad ahora con enfermedades externas córnea, el departamento de Lino, ya que tenemos la alegría, la satisfacción de tener como ponente a Rosita Alvarado. Rosita fue residente del hospital y actualmente vive en México y está haciendo mucha investigación. Ella participa casi en todas las charlas y tuvo a bien darnos esta charla de un tema que se está viendo constantemente. Ya trabajamos acá a diferentes niveles y en diferentes enfermedades de la superficie ocular. Y por un lado nos ha dado tremenda alegría, satisfacción por lo que ella está consiguiendo, por lo que ella está alcanzando. Tiene un nivel internacional grande, es reconocida, y eso es bueno para ella y de rebote es bueno para nosotros, el Instituto Nacional de Oftalmología. Entonces es una alegría, una satisfacción para nosotros, Rosita, que estés presente ya directamente con nosotros y también de repente a la vez abrir más puertas para que cualquiera de los residentes vivan donde vivan, tengan la especialidad que estén llevando, quieran participar con nosotros, suficiente que digan quiero hablar de tal cosa y Pedrito Muro y Jorge Ruiz se encargan de ubicarlos. Así es que bienvenida para todos y la punta de esta linda flecha la tenemos con Rosa Alvarado Villacorta. Rosita, bienvenida con mucho cariño. Buenas tardes con todos. En primer lugar, sí quisiera agradecer pues, al doctor Moore, al doctor Mesías y todo el departamento de córnea que me está permitiendo compartir estos minutos con este tema, pues que como bien menciona el doctor, se ha tomado, no es nuevo, pero se ha tomado mucho interés últimamente y pues es algo de lo que sí me ha gustado mucho y en lo que he trabajado últimamente. Quisiera aprovechar antes de empezar. La verdad sí me gustaría felicitar, agradecer la iniciativa pues, de seguir con las actividades académicas, sobre todo en esta época, y pues permitir que algunos como nosotros que no estamos físicamente allá, que podamos seguir compartiendo con ustedes y podamos seguir aprendiendo cada día. Y a los residentes, pues nada más felicitarlos, la calidad que se ha visto en las charlas o que he visto últimamente, pues es muy buena. Creo que siempre lo bueno se debe felicitar, se debe reconocer, se debe imitar y pues, ¿por qué no también mejorar cada día? Les voy a pedir, por favor, si es que en algún momento no se escucha bien o hay interferencia, me lo digan, porque es que se pone un poquito inestable la señal. Y bueno, si no hay más, pues empezamos. Dale, dale. Bueno, muy bien. Entonces, el tema que quería compartir con ustedes es bueno, el tema de hemoderivados. Si bien sabemos un tema que pues se ha tomado mucho más importancia últimamente dentro de lo que es la terapia regenerativa, y el uso de estos componentes en oftalmología, pues surge la necesidad de buscar sustitutos lagrimales que no solamente pues, nos brinden lubricación y modifiquen la superficie ocular, sino que contengan ciertos factores o que tengan moléculas que nos ayuden a la reparación, al mantenimiento y la regeneración de la superficie ocular. Recordemos que en este proceso, ya se había mencionado previamente, pues incluye una serie de fases, una serie de elementos celulares y moleculares, pero aquí quería puntualizar 3 fases o 3 procesos importantes que están en directa relación, digamos, con el efecto que estos hemoderivados tienen en la superficie ocular, y es la migración, la proliferación y la diferenciación celular. Si recordamos muy rápidamente, cuando tenemos una lesión o una solución de continuidad en el epitelio, pues las células
que están adyacentes a la herida, pues van a, digamos, a migrar, van a aplanarse y van a migrar para cubrir este defecto. Se va a estimular a nivel del limbo para que haya pues mucha más proliferación de las células y puedan llegar al fenotipo, en este caso del epitelio corneal, un fenotipo normal. No solamente hay cambios en el epitelio, sabemos que también puede haber cambios a nivel del estromo con la liberación de citoquinas, en este caso la citoquina está 1 y la TNF-alfa, que van a activar los queratocitos. Estos proliferan, migran, se van a activar en fibroblastos y estos a su vez sufren procesos de transdiferenciación mediados por el factor de crecimiento transformante beta hacia miofibroblastos, que cumplen un papel importante en la remodelación corneal y que en estado fisiológico, pues este iría a una apoptosis finalmente, pero en estados patológicos persiste y pues, son responsables de empezar a secretar de manera irregular esta matriz extracelular que consecuentemente nos lleva a la formación de Hayes y pues opacidad corneal, que es cicatrización, que es lo que no queremos. Entonces, ya hablando de los hemoderivados, tenemos al suero autólogo y el plasma rico en plaquetas, que es lo que vamos a hablar. En cuanto al primero, entender qué es el suero. Pues el suero, la definición es, digamos, todo lo sobrenadante a celular que queda luego que la sangre se coagula. Entonces, cuando extraemos la sangre del paciente, necesitamos que esta sangre se coagule y todo lo que separen estas fases y todo lo sobrenadante es lo que se denomina suero. Y en este caso es autólogo, pues porque es el mismo paciente. El uso de estos productos no es de ahorita, ni me lo estoy inventando ahora, ya viene desde hace muchísimo tiempo. Hay reportes en el papiro de Evers del 1500 a.C., donde se reporta el uso de colirios de sangre para pacientes con problemas de ojo rojo y bajada visual. Ya con el tiempo, en los 40, 50, 60, se han ido dando reportes de uso de sangre completa en abrasiones y úlceras corneales. El primer reporte del suero como tal, como suero, se data del año 1975, en donde se utilizó esta especie de bomba de perfusión continua que se instalaba en los pacientes. Aquí tenemos como un tubo de polietileno y que por manera percutánea ingresaba este tubito hacia la zona del fornix inferolateral para pues, tener una infusión continua. No solamente evaluaron suero autólogo, también plasma, BCS y lubricantes, y lo hicieron en pacientes con deficiencia de la película lagrimal severa, como por ejemplo pacientes posoperados de queratoplastia, pacientes con síndrome de Sjögren, con pemphigoide ocular o pacientes con quemaduras agudas o crónicas. Y encontraron buenos resultados en estos pacientes. Ya con el pasar del tiempo, ha habido muchos reportes, los primeros fueron de Fox, Subota, y ya pues se ha extendido mucho más el uso de estos del suero autólogo como tal. A través de los años han habido un aumento en el número de artículos y pues lo último que tenemos es el reporte del DIUS-2 sobre como una parte, una terapia más dentro de lo que disponemos para el manejo de ojo seco. ¿Por qué es importante el suero? Pues por los factores tróficos que tienen. Estos factores van a promover de manera directa procesos de proliferación y diferenciación que habíamos dicho previamente, pero también una acción de manera indirecta porque van a promover la viabilidad celular y van a también evitar o, digamos, inhibir ciertas cascadas inflamatorias o ciertas citoquinas inflamatorias. Son muchos, es toda una orquesta de factores que intervienen. Aquí he puesto solo algunos para puntualizar. Por ejemplo, el factor de crecimiento epitelial, el primero, o también llamado epidérmico, que tiene mucho que ver con estimular la proliferación y migración celular, tiene efectos antiapoptóticos. El factor de crecimiento transformante beta, que se dice que inhibe el efecto del anterior, es decir, inhibe la proliferación celular, tiene una actividad muy importante en cuanto a la activación de fibroblastos, por lo tanto, se dice que induce la cicatrización. El factor de crecimiento del patógeno también es importante en modular la proliferación. La vitamina A, muy importante en procesos sobre todo de diferenciación, que nos va a evitar la metaplasia escamosa, la metaplasia en la superficie. Vitamina E como un importante antioxidante, los factores de crecimiento neuronal, para la regeneración neuronal. Y otro factor importante es la fibronectina, que se ha visto que tiene un papel muy importante a nivel de la migración celular. Estos factores no solo son epiteliotróficos, no solo actúan en el epitelio, también se ha visto que tiene acción a nivel de estroma y a nivel de endotelio. Si bien es cierto, el suero
es muy parecido a la lágrima en cuanto a su molaridad, en cuanto a pH, en cuanto a ciertas propiedades físicas. La concentración de esos componentes sí va a variar y es necesario saberlo o recordarlo. En cuanto al factor de crecimiento transformante beta, debemos saber que el suero tiene una concentración mucho más alta que la lágrima, se dice que hasta 5 veces más alto que lo que debería o lo que normalmente hay en la lágrima. También tenemos mayores concentraciones de factor de crecimiento parecido a la insulina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, mucho más albúmina. Sabemos que tiene efectos antiapoptóticos, ya habíamos mencionado la importancia de la vitamina A, de la fibronectina, las cuales también están en mucha mayor concentración comparados con la lágrima. Últimamente se ha visto o han tomado importancia la presencia de estas selenoproteínas como participantes en el estrés oxidativo. Se ha visto que estas proteínas van a o tienen la función de inhibir ciertas cascadas inflamatorias que son gatilladas por la interleuquina 1 y por lo tanto van a prevenir el daño tisular. Se ha visto que en pacientes normales, en pacientes digamos con un score, con una tinción de fluoresceína 0, o sea, sin defecto epitelial, las concentraciones de selenoproteína son significativamente mayores comparadas con aquellos que sí tienen algún grado de tinción. Entonces, estas pues también podrían tener un valor en cuanto a la regeneración de la superficie ocular. Las concentraciones, se ha visto que estos factores de crecimiento no varían en cuanto a pacientes si tienen pacientes con ojo seco o pacientes sanos. No hay diferencias significativas en cuanto a las concentraciones. Entonces, para resumir esta primera parte, existen muchos factores, ya sea medicamentosos, del medio ambiente, enfermedades locales o sistémicas, que van a producir alteración en la superficie, produciendo síndromes de ojo seco, defectos epiteliales persistentes, que a nivel de la córnea, pues vamos a tener pérdida de células epiteliales, alteración o pérdida de microvellosidades, puede haber metaplasia escamosa o procesos inflamatorios que pueden llegar hasta la perforación. Entonces, es aquí donde tenemos el rol o la participación del suelo con todos los factores que ya hemos mencionado previamente. Estos factores de crecimiento actúan de forma local, entonces ya sea de forma autocrina o paracrina, y este efecto es célula dependiente, que quiere decir que la célula diana donde va a actuar pues tiene un receptor específico para cada uno de estos factores, y al unirse estos receptores, que son de tipo tirosina o asociados a la proteína G transmembrana, pues van a desencadenar una serie de vías a través de segundos mensajeros que van a modular lo que es la proliferación, diferenciación y migración celular que hemos mencionado y consecuentemente favorecer a la regeneración de la superficie ocular. Ahora, ¿cómo preparamos el suero? Sabemos qué tiene, ahora ¿cómo lo preparamos? ¿Hay un consenso? No. Se ha visto, por ejemplo, en esta encuesta que se hizo a nivel de 12 países para ver las diferencias o cómo es que preparaban el suero autólogo según los diferentes pasos durante la preparación. Y pues no se vio un consenso, hubo mucha variabilidad en cuanto a las respuestas. Y nos vamos a los artículos, pues también, efectivamente vamos a ver que lo reportado, los parámetros en la preparación pues van a variar ampliamente. Ahora, estos parámetros, esta variabilidad en los parámetros hace que el producto final, el suero, sea de calidad diferente, que tenga concentraciones, factores de crecimiento distintas y por lo tanto va a tener efectos clínicos distintos. Eso hace un poquito difícil que podamos como juntar la evidencia y podamos dar conclusiones un poco más, digamos, más de mayor nivel o con recomendaciones más fuertes. Entonces, ¿cómo se prepara el suero? De manera general, hemos dicho que el suero era el sobrenadante después de la coagulación. Entonces requerimos que la sangre se coagule. Por eso utilizamos estos tubitos que están aquí, los tubos de laboratorio con tapa roja. La tapa roja nos dice que no tiene anticoagulante. Entonces, se hace la extracción de la sangre. Necesitamos, una vez que está en el tubito, necesitamos que se produzca la coagulación. Ahora, ¿cuánto tiempo? Este también es un parámetro que varía. Podemos dejarlo horas o podemos dejarlo incluso días. Eso va a variar, lo vamos a ver más adelante. Una vez que lo dejamos reposar, se coaguló, necesitamos tener una correcta separación entre ambas fases. Y eso se va a hacer con la centrifugación. Ahora, también aquí va a variar cuánta fuerza de centrifugación le hago y por cuánto tiempo, es muy variable. Una vez que ya lo centrifugué, lo tengo separado, ¿cómo lo diluyo? ¿A cuánto lo diluyo? ¿Y con qué lo diluyo? También va a haber diferencias. La forma en que se da al paciente también, van a ver que se puede dar en goteros o algunas formas de alícuotas que son de volumen más pequeño.
Y en cuanto a almacenamiento, pues podemos tenerlo desde menos 20 grados en la congeladora hasta 3 meses y a 4 o 8 grados, que es la temperatura que normalmente está en la refrigeración, pues 1 o 2 semanas máximo. El número de aplicaciones también van a encontrar que varía desde cada hora o 2 o 3 veces al día. ¿Es necesario que haya ayuno para la preparación? Pues no hay un consenso, pero lo que se ha visto es que después de periodos prolongados de ayuno, la concentración de interleuquina 6, que sabemos que es proinflamatoria, disminuye significativamente. Entonces sugiere que cuando el paciente va a hacerse la toma de sangre para el preparado del suero autólogo, de preferencia está en ayuno, por lo menos unas 8 horas, o en todo caso que haya comido pues, algo ligero, porque la comida copiosa en grasas pues aumenta la concentración de interleuquina. Entonces, ¿cómo es que varían estos parámetros y qué efectos tienen? Se ha visto que a mayor tiempo que dejamos reposar el coágulo, vamos a obtener mayores concentraciones de factor de crecimiento epitelial, del hepatocito y transformante beta. ¿Y eso tiene un efecto? Sí. O sea, hay mayor concentración de los factores y también se ha visto que tiene que dejar el coágulo por lo menos 2 horas va a tener mayor efecto en la proliferación celular. En cuanto a la centrifugación, el efecto de la centrifugación va a depender de 2 cosas. De la fuerza de la centrifugación, que se mide en fuerzas G, o fuerza centrífuga relativa, y el tiempo en cuanto voy a estar girando el rotor. Y esta fuerza va a depender de las revoluciones por minuto y en las características de la centrífuga. No es lo mismo que yo haga la centrifugación en una centrífuga grande, con un diámetro de rotor grande o con, con 16 tubos, a que tenga una centrífuga más pequeñita, con un radio más pequeñito y con menos tubos. Esto es importante. Y lo de las fuerzas G, pues es la fuerza necesaria para poder tener una buena separación de estas 2 fases, pero sin que se llegue a hemólisis. Entonces, ¿hay forma como de calcular o de intercambiar estos datos? Sí. Lo que se recomienda es que todos los parámetros que reportemos en nuestros trabajos, en nuestros estudios de investigación, sean en fuerzas G, porque ya dijimos que este valor tiene en consideración las características de la centrífuga del rotor. Entonces yo puedo tener mi número de revoluciones por minuto, voy a tener el radio, que es la distancia entre el eje del rotor y la distancia del tubito, una constante, y con eso tenemos la fuerza G o la fuerza centrífuga relativa. Puedo hacerlo así, no me gustan las matemáticas, simplemente de manera en línea, hay calculadores, lo puedo hacer de manera en línea, o también aquí es una aproximación muy buena, tenemos esta escala o nomograma si se quiere, donde relaciona el radio, la distancia entre el eje del rotor, que se ve aquí en la figura, y los tubitos, en centímetros, las revoluciones por minuto, y con eso tenemos el valor de las fuerzas G. Entonces, lo que les mencionaba, yo puedo leer un artículo que dice, bueno, para usar el suero utilizaron 2000 revoluciones por minuto por 10 minutos. Entonces, digamos que fue en Estados Unidos. Yo estoy, no sé, en Perú y también hago lo mismo, digo, voy a obtener lo mismo. No, porque no sé las características de la centrífuga. También se dice que, bueno, varía en cuanto al nivel del mar. Entonces, por ejemplo, si el paper que yo leí tenía utilizó 2000 revoluciones por minuto, pero tenía una centrífuga de un radio de 20 centímetros, va a ser diferente a que yo, con mi centrífuga de 8 centímetros, así le ponga las mismas revoluciones, voy a tener una fuerza menor, una fuerza G menor, entonces no es lo mismo. ¿Qué efecto tiene esto? Pues bueno, se ha visto que mientras más fuerza de centrifugación, voy a obtener mayor factor de crecimiento epitelial, es decir, con mayor promoción de la proliferación, mayor concentración de fibronectina, lo que nos ayuda a la migración, y mayor concentración de vitamina A, que es importante para la diferenciación. Y además de esto, vamos a tener menor concentración del factor de crecimiento transformante beta, que dijimos que era, pues, apoptótico. Entonces, aquí vamos a comparar, tenemos aquí dos sueros, uno fue preparado a 3000 G y el otro a 500 G. Entonces, además del beneficio que había mencionado, pues al aumentar la fuerza de centrifugación, vamos a tener una mejor separación, vamos a maximizar el volumen del suero que estamos obteniendo con la misma cantidad de sangre de los pacientes. Se ha visto que a bajas fuerzas G, por poco tiempo,
pues aparte de que no tenemos una buena separación, van a quedar membranas de las plaquetas sobrenadantes y esto puede inducir apoptosis. Si bien no hay un consenso, lo que se sugiere es que la fuerza de centrifugación sea 3000 G durante 15 minutos, pues se ha visto que a este parámetro produce una buena separación del coágulo sin llegar a producir hemólisis. Muy bien, ya lo tengo separado. Ahora, ¿lo diluyo o no lo diluyo? El tema de la dilución, recordemos, nace del conocimiento de que el suero tiene una gran concentración de factores de crecimiento transformante beta. Dijimos que hasta 5 veces comparado con la lágrima. De ahí surgió que dijeron, bueno, como esto no es beneficioso, pues vamos a diluirlo al 20%. ¿No? Entonces, se ha visto que el efecto en los procesos de proliferación, migración y diferenciación es dosis dependiente. Entonces, ¿qué se ha visto en los estudios, digamos, preclínicos? Pues se ha visto que a bajas concentraciones hay una mayor estimulación de la proliferación de las células epiteliales, mientras que a más altas concentraciones, digamos al 100% del suero autólogo, como que se estimula mucho más la migración epitelial, probablemente por medio del depósito de la matriz extracelular. A nivel clínico también se han hecho estudios para comparar esto de las diluciones y se ha visto, por ejemplo, que en pacientes con ojo seco severo asociados a síndrome de Sjögren o defectos epiteliales asociados a síndrome de Sjögren, el suero autólogo al 100% pues, fue más eficaz para cerrar estos defectos. Sin embargo, en pacientes que no tenían síndrome de Sjögren, pues fue igual si es a 50 o al 100%. Podemos usar al 50% en estos pacientes y aquellos con asociados a una enfermedad sistémica como el síndrome de Sjögren, pues les va mejor con el 100%, como lo pueden ver aquí en esta gráfica de barras al final. Aprovechando esta diapositiva, vemos que también compararon diluyentes. Compararon si era lo mismo usar solución salina, hialuronato o ceftazidima como antibiótico. Pues no encontraron diferencias significativas entre estas preparaciones. Sin embargo, acotaron que el hialuronato podría ser beneficioso en el sentido de sus propiedades viscoelásticas, que ya se ha visto en el caso de lágrimas, va a permitir una mayor exposición, un mayor tiempo del suero hacia la superficie, ¿no? Y en el caso de la ceftazidima, por el contrario, este efecto antibiótico podría disminuir la capacidad epiteliotrófica del suero. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Usar usar cloruro de sodio como diluyente o usar BSS? Cuando lo han comparado, han visto que el BSS, además de tener una concentración mucho más fisiológica, pues estimula de mejor forma, digamos, la proliferación celular comparado con cloruro de sodio, sobre todo a concentraciones más bajas. La estabilidad del suero se ha visto que pues las concentraciones de esos factores se mantiene estable en la refrigeración incluso hasta un mes. Ahora, algunos ejemplos de preparación. Estos compuestos pues, requieren tener lo más que puedan las medidas en cuanto a esterilidad. No es que yo lo voy a hacer, pues digo, funciona, me va bien y luego en mi consultorio, no. O sea, tiene que tener un lugar específico donde tiene que hacer porque necesitamos asegurar en lo posible que esté o se dé de la manera más estéril posible. Por ejemplo, en Bascom Palmer tienen el Centro de Supervisión Ocular que está en Plantation, está en Miami mismo. Tienen una zona especial donde se realizan, una unidad, digamos, donde se realizan ese tipo de preparados. Y, por ejemplo, en este caso, ellos utilizan, digamos, ese protocolo, el dejar el suero en un reposo de unos 30 minutos, tienen ahí su cronómetro, se pueden ver ahí, y luego pasan a hacer toda la manipulación, idealmente, todo dentro de una cabina de flujo laminar, que nos permita asegurar la esterilidad de lo que estamos preparando. Pasa a tienen que centrifugar, ya hemos mencionado, y en este caso ellos lo tienen a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Aquí no puedo obtener el valor de fuerzas G porque pues, no llegué a preguntar los datos específicos del centrífuga, solamente lo tienen seteado así, ya para 3000 revoluciones por minuto. Una vez que se centrifugó, van a tomar todo el sobrenadante y lo van a diluir o lo diluyen con cloruro de sodio. Y usan cloruro de sodio para la dilución en diluciones que van del 20 al 50% según la indicación del médico tratante. Y según esto y según el tiempo, el tratamiento que se le está dando al paciente, pues va a depender el número de tubos de laboratorio que se va a pedir para la extracción.
Entonces, una vez que tenemos la dilución ya que se está pidiendo, en su caso, lo almacenan estos de tipo goteritos, que si se dan cuenta son oscuros, son de vidrio de color ámbar, porque necesitamos proteger al suelo del sol, porque se ha visto que puede degradarse la vitamina A, entonces es importante de que tenga protección, e incluso sobre esto lo envuelven en papel aluminio y es así como lo almacenan. Y otro punto importante es que esté cada frasquito con la identificación del paciente, el nombre del paciente o su expediente, la dilución a la que está, y pues si es pertinente algunas indicaciones de fecha de vencimiento, de cuándo deben desechar el componente. Porque puede pasar que si no hacen esta identificación pueden dar el suero de un paciente a otro, si ha habido casos. En otro ejemplo, por ejemplo, en el Hospital General, en el departamento de córnea, en el mismo córnea está el banco de ojos. Y en el banco de ojos, además de evaluar las córneas pues, que procuramos, tiene una zona donde hacemos el preparado de estos componentes. Y en este caso, está la foto ahí, nos ayudan mucho los residentes de segundo año, que son los que nos ayudan a veces con la preparación, cuando tenemos muchos pacientes. Igual, lo hacemos bajo cabina de flujo laminar. Nosotros usábamos BSS como solución, generalmente a 50%, y la centrífuga, bueno, usábamos 500G durante 10 minutos. En la ceguera, como ven, varía incluso hasta en estos centros. Sí se tiene como protocolizado que se tiene que reposar 2 horas. Las concentraciones varían de 20 a 50%, lo diluyen con cloruro de sodio. Y pues igual, tienen todo bajo cabina de flujo laminar. Eso es importante, ¿cómo se le entrega al paciente? Tenemos que educar muy bien al paciente de que estos componentes pues no tienen conservadores, entonces tienen que estar refrigerados. Tienen que estar siempre, cuando se les entrega con gel. Digamos, aquí se les da dos goteritos. Uno es el que van a usar, es el que van a estar usando, lo pueden tener en la refrigeradora. Y el otro que no van a usar todavía, lo guardan a la congeladora o en la parte de arriba de la refrigeradora. ¿No? Y una vez que ya terminan uno, bajan el otro y empiezan a usarlo. Siempre tiene que estar congelado. He tenido casos de que se pierde esta cadena, digamos, de frío. Y pues si llegan con el frasco pues ya de otro color, contaminado, y a veces incluso con infecciones, ¿no? Ahora, no hay un consenso, pero se estableció este flujograma que más o menos resume algunos puntos y las recomendaciones que se podrían dar para la preparación de suero autólogo. Como es un procedimiento, pues idealmente tenemos que tener un consentimiento informado, firmado. En algunos centros se refiere que pues hay que tener una serología, como para todo manejo de productos hemáticos, pero sin embargo, como es algo autólogo, pues el riesgo de contagiar a alguien como que no está. Se recomienda un reposo de por lo menos 2 horas a temperatura ambiente, centrifugar a 3000 G por 15 minutos y diluir con, ya sea de 20 al 100%, con BSS, ¿no? Ahora esto es importante, que también se recomienda hacer un control de contaminación. No en todos los lugares se hace. Por ejemplo, en Bascom Palmer, sí, de todo lo que se preparó ya tienen todos sus frasquitos, toman un frasquito y lo llevan, se manda a microbiología. Hasta que no haya el reporte de que está negativo para microbiología, digamos, todo lo demás no puede ser dado al paciente. Entonces, esto es importante porque estamos asegurándonos de que estamos dándole algo estéril al paciente. Sin embargo, pues este procedimiento sí podría como también aumentar los costos de la preparación. Ahora, hay mucha controversia en cuanto al preparado de suero en pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, o que pudiera, o bajo el supuesto de que si tengo una enfermedad sistémica autoinmune, pues mi suero va a tener mucha actividad inflamatoria y pues no me va a ayudar cuando me lo aplique el ojito. Muy bien. Se han hecho estudios que comparan, digamos, el balance oxidativo entre pacientes sanos y pacientes con ojo seco, y se ha visto que no hay diferencia. Luego decimos, bueno, entonces es diferente que yo tenga un problema local a un problema sistémico. Entonces, cuando compararon pacientes con enfermedades sistémicas, se vieron que con solamente problemas locales, se vieron que aquellos pacientes que tenían enfermedades sistémicas, si bien tenían en la composición del suero menor concentración de factor de crecimiento epitelial, sin embargo, en la práctica o en la parte clínica no había diferencia en cuanto a la mejoría de los que tenían la parte sistémica o solo la parte local.
Luego, no, pues pero es que depende de la actividad, ¿no? Si puede ser un Sjögren activo o inactivo. Pues también se ha comparado y se ha visto que en pacientes con síndrome de Sjögren activo, si bien el suero puede tener mayor concentración de interleuquina 1, 6, TNF-alfa, que son inflamatorios, no encontraron diferencia en cuanto al efecto. Es decir, ambos grupos, inactivo y activo, mejoraron de la misma forma. No, que depende del tipo de síndrome, que puede ser primario o secundario. Bueno, también se compararon ambos grupos. Ambos tuvieron mejoría después de la aplicación del suero autólogo. Sin embargo, en los pacientes con síndrome de Sjögren secundario, los niveles de interleuquinas inflamatorias fueron mayores. Entonces, lo que se sugiere es que en estos casos, pues la dilución sea mayor para diluir estos componentes. Pero el efecto, no hubo diferencia en cuanto al efecto clínico de estos dos. Entonces, si es tan bueno y todo lo debo dar de primera instancia, no. O sea, no es que yo tengo un ojo seco y de primera le voy a dar suero autólogo. Ya se está en el reporte, bien claro nos mencionan, o está este suero autólogo dentro de lo que denominan como la etapa o el estadio, bueno, el paso 3. Es decir, tenemos que primero haber agotado la primera parte, que es la parte de factores de medio ambiente, de lubricantes, antiinflamatorios, befaritis, todo eso. Y si ya con eso nos falla, pues sí, el siguiente paso sería probar con este tipo de terapia. ¿Qué nos dice la evidencia? Como ya hemos dicho, ha aumentado el número de estudios, la mayoría son retrospectivos, son casos, series de casos, y hay uno que otro ensayo clínico. Ya hemos dicho que hay mucha diferencia en cuanto a la preparación de estos, entonces cuando queremos hacer estudios de síntesis de datos, pues no vamos a encontrar un buen sustento porque hay mucha variabilidad. Entonces, la mejor evidencia disponible, que son las revisiones, en este caso de Cochrane, del 2013 y 2017, pues no hay algo como que contundente, ¿no? Nos dicen la última que bueno, sí, podría haber una mejoría de los síntomas, pero que esto no es tan, como que no es tan certero por la calidad de la evidencia. Y en la última revisión que fue del año pasado, igual, ¿no? No hay una clara diferencia según esto y con una calidad baja o muy baja, pero es porque lo que decía de la variabilidad en cuanto a las preparaciones. La academia también lo evaluó y lo mismo evaluó estudios que evalúan el tratamiento para ojos secos severos y defectos epiteliales y pues si bien encontraron algún beneficio, pues mencionan que existe limitada evidencia en cuanto a seguridad y efectividad. ¿Qué alteraciones puedo tener en los pacientes? Pues a algunos les va a irritar, les molesta, podemos tener keratopatías punteadas. Generalmente esto se da cuando está muy concentrado, cuando está al 100%, cuando está diluido al 20-50, no hay mucho problema en general. Como es un medicamento que ya dijimos no tiene conservadores, hay riesgo de infección. Y un tema importante es el costo. Van a leer en mucha literatura que dicen que estos componentes son muy costosos, requieren mucho instrumental, no sé qué. Pues va a depender mucho del lugar, ¿no? Lo que uno puede leer dice de que en Estados Unidos puede costar hasta varios cientos de dólares una terapia para 1, 2 o 3 meses. En cambio, por ejemplo, si yo comparo, digo, no, pues a ver, en el hospital, en APEC, por ejemplo, los pacientes pagan 180 o 200 pesos, que son como 40 soles. Entonces yo digo, no, pues no es caro. O el hospital general, que nada más el paciente compraba los tubitos y ya, pues no tenía mayor costo. Entonces esto sí es como variable. Hay 1 o 2 reportes de pacientes con escleritis o melting, en pacientes que han recibido terapia o que estaban con suero autólogo. Son reportes de caso, entonces el efecto o la relación causa-efecto no puede ser bien establecida porque puede ser parte de la misma enfermedad del paciente, porque eran una AR activa, y además el suero pues, estaba súper concentrado al 100% y era aplicado cada hora, entonces como que no es... Pero hay ese dato, ¿no? De que se ha reportado pacientes con artritis o melting o depósitos de inmunocomplejos luego de la aplicación de suero autólogo. ¿Quiénes se pueden hacer? Pues en realidad hay algunos criterios o digamos que hay que tener en cuenta, no está indicado en niños, en ancianos, en mujeres embarazadas o en pacientes que pues estén o que tengan un problema que sean hemodinámicamente inestables o pacientes que hayan tenido un infarto reciente o un evento cerebrovascular reciente, porque pues vamos a retirarle sangre, entonces no queremos que se descompense. Hay un tema, como puse ahí con interrogación, porque es controversia de que si es contraindicación o no de enfermedades autoinmunes activas. Ya había dicho que
lo usan incluso y con muy buenos resultados, pero lo que sí se sabe es que aquellos pacientes que están con terapia fitotóxica como ciclofosfamida, sí no está indicado porque sí altera la posición del suero. ¿Qué pasa si no le puedo hacer autólogo? Pues hay otra opción, puedo hacerlo halogénico o puedo sacar el cordón umbilical, que se ha visto que tiene muy buenos efectos, incluso comparables o incluso mejores a veces que el propio suero autólogo. Muy bien, entonces dejamos tranquilo el suero y pasamos al plasma. En cuanto al plasma rico en plaquetas, pues si vamos a la definición o lo inicial, el plasma rico en plaquetas, pues es eso, es plasma que tiene concentraciones de plaquetas mucho mayores a los niveles basales, ¿no? ¿Cuánto mayor? En promedio 5 veces mayor. Entonces, si decimos que las plaquetas en sangre normalmente son de 150 a 350.000 por microlitro, en promedio digamos 200.000, 5 veces más sería 1.000.000 de plaquetas por microlitro. Es la definición, digamos, inicial o básica de lo que es plasma rico en plaquetas. En la literatura van a encontrar diversos términos, como están ahí concentrados plaquetarios, plasma rico en factores de crecimiento, EPRP o APRP, lisados plaquetarios, que se refieren básicamente a lo mismo, o sea, buscan un concentrado de plaquetas de factores de crecimiento, pero con alteración o diferencias en cuanto a la preparación, ¿no? Pero son diferentes nombres que tienen que también tener en cuenta que puede haber. Esto del uso del plasma no es nuevo ni tampoco es exclusivo de oftalmología, se ha usado desde hace mucho tiempo en otras áreas de la medicina. ¿Y por qué es importante? Pues digamos, protagonista de esto son las plaquetas, ya que se ha visto que no solamente tienen que ver en procesos que ya sabíamos de la homeostasis, de la trombogénesis, sino también se ven involucradas en procesos de respuesta inmune innata, modulan la inflamación, procesos inmunológicos, la angiogénesis, y en este caso la reparación tisular. ¿Por qué? Porque tienen todos esos componentes que están dentro de los gránulos alfa, que son, digamos, los más importantes, que tienen todas esta plétora de factores que pues, van a influir en todas esas funciones que estaba mencionando. Comparado con el suero, pues el plasma rico en plaquetas va a tener mayor concentración de factores de crecimiento, especialmente factor de crecimiento epitelial, el derivado de plaquetas y también el transformante beta 1. Sin embargo, tiene menor concentración, y es bien marcada, mucho menor concentración que el suero en cuanto a fibronectina y en cuanto a vitamina A. La preparación es diferente al suero. También hay variaciones, no hay como un consenso, sin embargo, como sí tenemos preparados comerciales, digamos que hay ciertos consensos, digamos, para cada casa comercial, ¿no? Entonces, aquí, para empezar, vamos a utilizar, si necesitamos tubos que tengan anticoagulante, ¿ok? Por ejemplo, aquí están, en este dibujo, tienen un tubo con tapa azul. En este caso tiene citrato de sodio. Tenemos también el EDTA, que es anticoagulante, pero entre los dos, entre el citrato de sodio y el EDTA, se prefiere el citrato de sodio porque se ha visto que tiene menor afectación de los receptores de membrana de las plaquetas que si lo hace el EDTA. Entonces, digamos como que mucho más noble para mantener la viabilidad de las plaquetas. Entonces, tenemos un tubo con anticoagulante, en este caso citrato de sodio. Como a diferencia del suero no esperamos que coagule, o sea, no queremos que coagule, no requerimos reposo. Inmediatamente pasa a la fase de centrifugación. Ahora, para la centrifugación también va a haber mucha variación en cuanto a la fuerza y en cuanto al tiempo. Y no solamente con eso, sino también aquí va a haber preparaciones que son de una sola ciclo y de 2 ciclos. Por ejemplo, aquí está representado 2 ciclos o 2 centrifugaciones. Un primero donde tenemos la separación de acá de un sobrenadante y esto de acá es la serie roja, los eritrocitos. Tomamos solamente el sobrenadante y hacemos una segunda centrifugación para, según ellos, para pues, poder separar mucho mejor estos componentes del plasma rico en plaquetas y el plasma pobre en plaquetas, que es el superior. Entonces, otro punto que diferencia con el suero es que aquí sí tenemos el proceso de activación. Entonces, que vamos a ver más adelante, puede ser con diferentes activadores o ya sea químicos, farmacológicos, o también con físicos, como congelación y nuevas centrifugaciones. Entonces, ¿por qué es importante la activación? Sabemos que de manera, digamos, en forma aquiescente, las plaquetas en la sangre están en estado inactivo.
Recién cuando ven, por ejemplo, una herida o algo, pues es donde es un estímulo para que se activen, y al activarse van a cambiar su forma, como ven aquí en la microfotografía inferior, cambian de forma, tienen más receptores en su membrana y se da lo que es la degranulación, es decir, estos gránulos, los que vemos en los gránulos alfa, por ejemplo, también hay delta o lambda, se unen a la membrana plasmática y liberan todo el contenido, todos los factores que hemos dicho. Dentro de ellos los factores de crecimiento. También hay liberación de trombina, y la trombina va a hacer que el fibrinógeno se convierta en fibrina, y entonces se formen estas mallas, estos coágulos de fibrina. ¿Por qué es importante? Incluso en algunas preparaciones, el que vean que está el coágulo de fibrina ya es como un indicador de que ha habido activación. Entonces, el coágulo de fibrina es importante porque una vez que se produce la degranulación, se liberan los factores, digamos que quedan atrapados en la malla de fibrina, de manera que sirve como reservorio. Entonces empiezan a liberarse de forma lenta en la medida que el coágulo se va a diluir. No todas las preparaciones se activan, si ven en la literatura, algunos hacen la activación, otros no. Y los que no hacen la activación, pues se basan en el hecho de que existe cierta, digamos, activación intrínseca o cierta liberación de factores de crecimiento endógena que se da de manera más lenta, pero se da por la presencia de leucocitos o por la presencia de otras citoquinas que inducen esta liberación de los factores dentro del preparado, o incluso cuando van a aplicar el plasma en la superficie o en el daño epitelial, este contacto con el colágeno va a activar el proceso de granulación. Entonces ahí como que se completa el ciclo. Por eso que a veces, digamos, algunas veces lo van a activar y en otras no. ¿Cuál es la diferencia? Que si dejamos que se active solito, por decirlo así, va a ser un proceso más lento y más prolongado. Los coágulos que se formen de este proceso se dicen que pueden durar hasta más de 7 días. Cuando hacemos la activación farmacológica, con cloruro de calcio, con gluconato de calcio o trombina, se produce una liberación rapidísima dentro de la primera hora, y por lo tanto también la degradación de esta membrana de fibrina va a ser mucho más rápida. Al tercer día puede que ya se reabsorba. ¿Con qué voy a activar? Pues hay varios activadores. Por ejemplo, yo he usado el gluconato o el cloruro de calcio, no he visto mucha diferencia. En ese estudio lo comparan y ven que el gluconato de calcio como que es un poquito mejor al cloruro de calcio, y en el sentido que también produce menos depósitos de sales cálcicas, ¿no? Si vamos a activar, ¿cuándo hay que hacer la activación? Pues inmediatamente, justo cuando lo vamos a usar, porque ya dijimos que se hace la activación dentro de los primeros 10 minutos, donde se produce hasta un 70% de liberación de los factores de crecimiento y el 100% dentro de la primera hora. Entonces, sí, lo que se sugiere es que la activación sea justo, digamos, en el momento en que lo vamos a usar, ¿no? Para aprovechar esta gran liberación de factores de crecimiento justo en el momento o en el lugar donde queremos ponerlos. Una variación en cuanto a la técnica es justamente aquí también el hecho de que haya citoquinas inflamatorias o componentes que pues puedan traer abajo la calidad del plasma. Entonces, se propone una inactivación o un calentamiento del plasma a 56 grados Celsius por 1 hora para inactivar estas moléculas inflamatorias, y comparan, en este caso, las barras en negro, bueno, oscuro, es el plasma con la inactivación de calor comparado con el plasma normal. Entonces vieron que no había diferencia en cuanto a la concentración de factores de crecimiento, excepto solamente, bueno, en el factor de crecimiento epitelial, pero lo que encontraron de interesante es que disminuía muchísimo las concentraciones de inmunoglobulina E y la actividad del complemento. Entonces sería una opción de aquellos pacientes alérgicos o con algún proceso inflamatorio que pues queramos mejorar, si se quiere, la calidad de la preparación del plasma, sin afectar sus propiedades de proliferación y de migración celular. Hay una versatilidad de presentaciones, podemos tenerlo en gotas, para inyecciones subconjuntivales o también subtenonianas, como coágulos, como lo ven aquí, o en forma de membranas de fibrina. Como mencioné, hay preparaciones comerciales, sin embargo, pues no todas son iguales. Hay mucha diferencia en cuanto a la preparación. Por ejemplo, unas, como ya dije, hacen 1 o 2 centrifugaciones en cuanto a la fuerza y en cuanto al tiempo, y por lo tanto diferencia en cuanto a las concentraciones. Por ejemplo, en Bascom Palmer usan el BTI,
del Endoret, que es el plasma rico en factores de crecimiento, ¿no? O sea, en todo el kit, ellos tienen todo el kit, activan con cloruro de calcio, hacen solamente un solo ciclo de centrifugación, toman todo el sobrenadante y lo ponen a incubar, ¿no? Y luego se entrega en alícuotas, ¿no? a los pacientes. En el general, por ejemplo, hemos activado con cloruro de calcio inicialmente, luego por disponibilidad tuvimos el gluconato de calcio. Sinceramente no he visto diferencias, quizás con el gluconato un poco como que más rápida la activación, pero la verdad funciona, bueno, nos ha dado buenos resultados igual. Y nosotros no tomábamos todo el sobrenadante, sino nada más la porción inferior, que es la porción que se conoce como la porción rica en plaquetas, ¿no? En la ceguera, como ven aquí, no están haciéndolo, si ven aquí en la primera foto, no hay cabina de flujo laminar, pero están usando este mecherito, que también como que se necesita asegurar con lo que puedan la esterilidad, ¿no? Y se puede manipular de esta forma, la activación con cloruro de calcio, y pues también usan estas placas Petri para formar las membranas, los coágulos. ¿Qué se ha visto? Pues en cultivos celulares, tanto a nivel de conjuntiva, de los fibroblastos conjuntivales como los queratocitos, se ha visto una estimulación de la proliferación de estas células en mucho mayor medida comparado con el suero autólogo, y lo vemos aquí en las barras del final, como la proliferación fue mucho mayor comparada con el suero autólogo. Hay una estimulación de la migración, tanto de queratocitos como de fibroblastos conjuntivales, y este es un efecto que, digamos, puede ser casi como comparable al suero autólogo. Y además, otro importante, que el plasma inhibe o reduce la formación o la diferenciación de miofibroblastos, lo cual dijimos que estaba inducida por el factor de crecimiento transformante beta 1. Entonces, aquí si vemos en esta segunda columna, usa la tinción para ver miofibroblastos, la SMA. Entonces ven como aquí están presentes y aquí ya casi no se ven, acá han desaparecido por el efecto del plasma. En estudios in vitro se ha visto que el uso, digamos, cuando aplicaban plasma rico en plaquetas, como que se estimulaba más la proliferación celular, lo atribuyen probablemente a la mayor cantidad de factores de crecimiento, y en cuanto al suero autólogo, como que era mejor su efecto comparado con el plasma en cuanto a la migración y diferenciación celular, probablemente pues porque ya vimos que el suero comparado con el plasma tiene mayor cantidad de vitamina A y fibronectina. Estudios in vivo han visto que hay diferentes concentraciones del plasma y han visto una marcada diferencia al 100% aquí, por ejemplo, en cuanto al porcentaje de cierre de los defectos. Es por eso que van a ver que todos los preparados de plasma son al 100%, porque pues ese es el que realmente funciona y funciona muy bien. Tiene efectos antiinflamatorios, se ha visto que disminuyen las concentraciones de factores o moléculas de lesión celular y también los niveles de COX-2. Comparado con el suero autólogo, se ha visto que tiene efectos, ya dijimos que disminuye o inhibe la diferenciación de miofibroblastos, y entonces también se ha visto que produce, digamos, menos haze, ¿no? En estudios en animales. Hay una acción antimicrobiana confirmada, digamos, contra Staphylococcus y una especie de Streptococcus, pero no ha encontrado efectos en cuanto contra la Pseudomonas aeruginosa. Hay una variedad de indicaciones, hay muchos reportes, aquí solamente son algunos como muestra nada más de la cantidad de reportes que puede haber según las indicaciones. Podemos usarlo, el uso más común es como gotas para tópica, ¿no? En la superficie, o si ya queremos usarlo de forma quirúrgica, necesitamos la versión en coágulo, ¿no? Ahora, para poner este coágulo se han usado membrana amniótica, se ha usado el de abajo es pericardio bovino, para pues mantener, digamos, pegado a la superficie que pueda absorber todos estos factores de crecimiento. Ahora, en otros casos, esta membrana es tan firme que puede incluso ser suturada directamente sobre la superficie. O también se ha usado el uso de este coágulo de plasma con otro tipo de membranas. En este caso, como en el hospital no teníamos, o sea, los pacientes no tienen tanta disponibilidad económica para poder conseguir la membrana, que no es tan barata, se tiene un convenio con el ININ, entonces ellos nos pusieron las membranas que son radioesterilizadas, que también se ha visto que van muy bien, incluso como sustratos para expansiones ex vivo. Y en este caso, pues se publicaron estos de trabajo donde se vio
el efecto beneficioso de usar ese tipo de membranas combinado con el coágulo de plasma rico en plaquetas para úlceras que no cerraban con el tratamiento convencional. Hasta aquí vemos que la forma del coágulo ha sido usada en cirugías, ¿no? Entonces lo que se propuso, bueno, está ahorita en revisión para publicación, es que en casos en los cuales por algún motivo el paciente no sea candidato a cirugía, o por motivos económicos también, puedan usar de manera tópica. Entonces, tengo una serie de pacientes en donde se preparó el plasma, le puso el lente de contacto y parche, y lo tenía parchado en 72 horas, y pues los resultados han sido muy buenos. Tenemos úlceras que tenían meses sin cerrar, aunque no lográbamos la curación de estos tipos de defectos, y que con el plasma, así de esta forma, de manera ambulatoria, pues se logró la resolución de estos pacientes. Otros usos, ya para ir terminando, se ha inyectado en la glándula lagrimal directamente para pacientes con ojo seco severo que no mejoraban. Se ha usado de forma intracameral, por ejemplo, en este caso de E-drops, que no respondía a inyecciones de SF6, logrando una mejoría importante del edema, del grosor, una recuperación de la estructura en este paciente. Se ha usado en terapias para, digamos, con células madre. Se ha visto que es útil para la expansión de las células en madre o para cultivos celulares, por lo que se propone también que pueda ser usado en combinación con otro tipo de técnicas, como por ejemplo el trasplante de limbo, en este caso halogénico, donde lo usamos en este caso lo usamos con el objetivo de mejorar el microambiente con los factores de crecimiento que ya hemos dicho y pues promover una mejor regeneración de la superficie en este paciente. Ya lo último, para terminar, volvemos al principio. Empecé hablando de que se empezó a usar la sangre entera desde hace muchísimo tiempo y me sorprendió que hace 1 o 2 años se presenta esta nueva variante, por decirlo así, que es el uso de sangre autóloga entera, pero, digamos, con piquetitos, tal como está aquí, literal, es pincharse el dedito y empezar a aplicarse directamente. Entonces, este grupo publicó una serie de casos de 29 ojos con buenos resultados en cuanto a disminución de síntomas y los signos también, pero pues como es una serie de casos sin grupo control, no tiene enmascaramiento, pues la validez externa e interna pues no es muy buena, entonces proponen hacer un ensayo clínico, de hecho ya publicaron el protocolo, pero aún no tenemos como resultados. Para terminar, esta terapia es digamos, una terapia emergente que tiene que ver con el área de terapia regenerativa. Sin embargo, no tenemos como consensos establecidos para su aplicación, sino recomendaciones que podemos seguir. No es algo que lo demos de primera instancia, siempre son para casos que son refractarios a otro tipo de terapia. Y en el caso del serotólogo, lo que se recomienda es iniciar con concentraciones un poquito bajas, luego ir aumentando si no hay respuesta, o de plano en defectos o en úlceras, pues poder usar ya sea el suero al 100% o el plasma rico en plaquetas. Eso sería todo. Gracias, doctora Rosita. La felicito por su brillante y excelente exposición. Y ahora, no sé si me escucha. Sí. Ahora hay algunas preguntas por parte del Sí, por público. favor. Sí veía, pero para no demorar la plática, dejamos para el final. La primera pregunta del doctor Pedro Lengua dice, ¿qué medidas tomar para la esterilización y la preparación? ¿Y qué se puede hacer en centros que no tienen la cámara de flujo laminar? Muy bien. Primero, que pues es sangre, entonces el manejo debe ser pues siempre con las medidas pues de protección, siempre con los guantes y todo eso, en un ambiente que puede ser en el laboratorio, por ejemplo. Ahora, como había mostrado la foto del hospital, en el área donde se hace el plasma, no está ahí la cabina de flujo laminar, sin embargo, se ayudan con el mechero a la antigua para tratar de mantener estéril todos los bordes, porque idealmente todo lo que pues toques o manejes tiene que estar estéril, ¿no? Lo ideal sí es la cabina de flujo laminar que te ayuda pues a este tipo de procedimientos, pero si no, pues a la antigua con tu mecherito
pero siempre en un ambiente, pues, digamos, en el laboratorio, no vas a estar en tu cochera o, o en el consultorio, ¿no? O sea, tiene que ser un ambiente específicamente para eso, ¿no? Y pues, si vamos a usar las agujas, pues, hacer el desecho respectivo y todo eso, ¿no? Del material pulso contante. Pregunta es el doctor Román. Nos pregunta, cuando se prepara el plasma rico en plaquetas activado con gluconato de calcio, ¿cuál es la proporción en mililitros de gluconato? Sí, ok. Sí, no lo puse, o sea, creo que sí estaba, pero no lo mencioné. No he encontrado diferencia en cuanto a la cantidad que se ponga, sea gluconato y sea cloruro de calcio. He usado los dos y hemos puesto 50 microlitros del activador por cada mililitro de plasma. 50 microlitros del cloruro de gluconato de calcio por cada mililitro de plasma. Vamos a dar pase para al doctor Mesías, que está levantando la mano. A ver. A ver. Y al doctor Minami. Un ratito lo voy a... Hola. Sí, ya ¿Sí? Katia, ¿verdad? Ya. Muchas gracias, Katia, también por la ayuda y por tu presencia. Bueno, desde que Rosita comenzó a dar su charla ya la estaban felicitando. Eh, muy interesante eso. Quizás para insistir, Rosita desde que era residente se esforzaba mucho en sus presentaciones, como lo están haciendo ahora los residentes. Es por eso que hay que tomar, los residentes tomen muy en serio lo que les dijo al inicio. Sus charlas están muy bonitas y van a ser más bonitos si siguen el ejemplo de Rosita, que persiste en su trabajo, persiste en sus sueños, persiste en sus objetivos. Por lo tanto, quizás la primera cosa es unirme a las felicitaciones, Rosita. Tu charla hermosa, de verdad hermosa tu charla para todos los que trabajamos en esto. Yo creo que es una de las charlas más bonitas y completas que he escuchado en cuestión de los de suero autólogo y el rico en plaquetas, ¿ok? Es muy importante, de verdad, y ahí estamos. Quizás una de las cosas, podría haber diferenciación, Rosita, del uso del suero autólogo con el plasma rico en plaquetas, porque de repente el plasma rico en plaquetas, su concentración de fibroblastos ayuda más en la cicatrización, favoreciendo la acción de los demás componentes sanguíneos. Sí, de hecho, como había presentado un estudio in vitro que comparaba plasma, en este caso era plasma rico en factores de crecimiento y el suero autólogo, y vieron que el plasma tiene un efecto antiinflamatorio y que inhibe los fibroblastos de forma mucho más potente que el suero autólogo. Por lo tanto, si lo llevamos a la parte clínica, pues sí, tendría mucho mayor efecto en cuanto a esos procesos de cicatrización anómala que queremos evitar usando ese tipo de preparados, ¿no? Sería mejor usar un plasma en lugar del suero autólogo. Rosita, por ratos te escuchaba que hay controversia. ¿Significa que no tenemos todavía el ideal para un suero autólogo, ni tampoco tenemos el ideal para un plasma rico en plaquetas? Exacto. Para el suero autólogo, o sea, para ambos no hay así como algo general o decir, sí, o sea, esto se hace así. Para el suero autólogo, no tenemos, hasta donde sé, la verdad, no hay como un preparado comercial o aprobado por la FDA o regulaciones que nos diga si tiene que ser, sino que cada quien lo ha hecho como ha ido viendo que le va mejor y sí hay algunas como recomendaciones de cuál podría ir mejor en comparado con otros. En el caso de plasma, sí tenemos preparados comerciales, entonces sí tenemos como que ciertas, por decir, consenso, pero dentro de cada empresa, porque van a ver que cada empresa prepara el plasma de diferente manera, cada empresa tiene una concentración de plaquetas diferente y por lo tanto el efecto también podría ser diferente. Ahora, la diferencia es que para plasma sí sabemos que
o la definición, digamos, básica, como mencioné, era que el plasma rico en plaquetas debería tener por lo menos 1 millón de plaquetas por microlitro. Entonces, lo ideal es que si yo hago mi preparación o todo mi esquema, yo pueda cuantificar cuánto es que estoy teniendo de concentración para pues, decirnos así, si estoy obteniendo un plasma que es rico en plaquetas o que está pobre en plaquetas, ¿no? Gracias. Sigue, Katia, por favor. Creo que Pedrito Minami quería hablar. Estoy viendo preguntas. Voy a continuar hasta que vuelva a reconectarse con algunas preguntas del doctor Román. Bueno, de la doctora Daniela Torres. Para la aparición de las complicaciones mencionadas, aparte de la dilución del suero autólogo, ¿también interviene el tiempo de uso? ¿Hay un tiempo máximo de uso? Sí, hay un tiempo, digamos, máximo. O sea, como mencionaba, lo ideal es que podamos tener el suero en refrigeración, es decir, entre 4 a 8 grados Celsius, máximo 12 más. O sea, se ha visto que es estable hasta 1 mes, pero pues el paciente lo está sacando, o sea, para que se ponga, luego lo guarda, entonces no siempre se va a mantener esa esterilidad. Idealmente se les dice que máximo lo pueden tener 2 semanas. Ahora, si le das en alícuotas pequeñitas, entonces son para uso diario. Usas una, la desechas y usas otra y así. Entonces, lo que os recomienda es que 1 o 2 semanas máximo en refrigeración y en congelación a -20 puede estar hasta 3 meses. Pero es muy importante decir al paciente si es que empieza, yo siempre les digo, que tiene que estar siempre refrigerado, si va a venir a consulta, pues no lo traiga porque se puede calentar y se va a contaminar, que esté viendo lo que siempre esté limpio, que huela, si es que, pues, porque tiene un olor característico cuando se infectan, que no lo use, que lo deseche y que venga a consulta. Siempre hay que decirle eso a los pacientes, porque sí ha habido casos en que lo han tenido, pues no sé, 3, 4 semanas y luego vienen con infecciones, ¿no? Con queratitis y les pedimos el frasco y pues lo traían ahí en el bolsillo calentándose, ¿no? Y otra pregunta, gracias doctora por la respuesta, de la doctora Pilar Ortiz, que nos dice, ¿tiene experiencia colocando plasma rico en plaquetas como pegamento de injerto en cirugía de pterigio? Yo no tengo experiencia del plasma rico en plaquetas, pero sí sé que hay la técnica también de la sangre completa, o sea, la misma sangre, cuando uno opera y sangra, bueno, ya lo corté de la práctica, pero hay un estudio donde operan la cirugía de pterigio y la dejan, digamos, no secan, con la misma sangre que está, ponen ahí el injerto y ahí dejan que pegue y ya está. Ahora, también hay derivados del plasma rico en plaquetas que digamos que obtienen la trombina, obtienen el fibrinógeno, que sabemos que es el componente del fibrin glue, del adhesivo tisular, para obtener lo que es el adhesivo, un adhesivo, digamos, autólogo biológico, y que se puede usar en ese tipo de cirugías. Yo no he usado sí el comercial, digamos, para otras cirugías de superficie, no para pterigio, pero no el preparado de forma autóloga. No para este fin de adhesivo, pero sí se puede preparar. Hay una siguiente pregunta. ¿Qué usaría en defecto epitelial en contexto de enfermedad de injerto contra el huésped? Es cuando tenemos un defecto epitelial persistente, o sea, que no me mejoró con, o sea, con lubricantes, con geles, con todo lo demás, terapia inflamatoria, les pongo plasma. De hecho, una paciente de la serie de casos que estamos publicando es una doctora que tiene enfermedad de injerto contra huésped, que tuvo un trasplante, no sé si 1 o 2, un trasplante penetrante y tenía un defecto epitelial que no cerraba, que era pequeño pero que era profundo y no cerraba. A ella fue también la que le puse el plasma, obviamente no había sido una infección ni nada, le puse el coágulo del plasma nucleico en plaquetas, lente de contacto, parche por 3 días y mejoró muchísimo. El tercer día ya era nada más una pequeña abrasión y nada más le continué con PRP en gotas y pues muy bien. Con respecto, a ver, otra pregunta es de la doctora Vega. ¿Están trabajando ya con células madre en geles carriers como hialuronato o en el mismo suero? Lo que yo he visto, lo que he revisado, yo personalmente no estoy trabajando en eso, no, ya quisiera, pero sí he visto que se está usando el plasma como, pues sí, como un carrier, como también donde van a expandir las células de limbo.
¿no? Incluso la comparan para cultivos de las células de limbo, células madre, lo comparan con el suero bovino, que es lo que se usa, no, suero fetal, que usan para hacer este tipo de procedimientos, y que han visto que es útil, que también hay una buena proliferación. Yo no lo he usado, pero sí he visto que lo están haciendo. Doctora, esas son todas las preguntas. Yo le tenía una pregunta con respecto a las concentraciones, según su experiencia, Sí. porque hay concentraciones desde el 20% hasta el 100%. ¿Le ha parecido el uso de algunas mejor con respecto a otra concentración, o los resultados que ha tenido han sido los mismos? ¿O qué concentración es la que usted prefiere? En cuanto, entonces, como mencioné, el plasma siempre va a ser el 100. Entonces, en eso no hay como discusión. El suero, la verdad, lo que más se ha usado es ser 50%. Tanto en el Hospital General, porque sinceramente lo que siempre, digamos, estaba ya dicho, o sea, no cambiamos la dilución, siempre era 50%. Y en el Hospital de la Ceguera, en la PEC, los pacientes que ya venían, por ejemplo, en la clínica de uveitis, ya venían tratados con el suero a 50% y no tenían ningún problema, no se quejaban, llevaban años con el suero y pues felices de que llegaban y por su gota, ¿no? Sí me ha pasado una o dos veces que estaban al 20% y les subía al 50% y sí les irritó. Entonces, creo que a estos pacientes le cambié a plasma. No, pues es eso, o sea, es subirle y ver, supone que a más concentración tiene mayor efecto, si es que no, si es que tiene más irritación, pues le cambias a otro preparado, en este caso a plasma. Pero lo que hemos usado yo es al 50%. Y sí sé, porque tengo en conversaciones con otros compañeros que en otros centros dicen que no usan el suero, pues porque le arde mucho a los pacientes. Yo tuve esa duda y bajé al laboratorio donde preparan el suero en el hospital. Les decía, pero ¿por qué les arde? Y aquí los pacientes nunca se han quejado, o sea, están felices con su suero, nunca me han dicho como que, ay, me arde, ¿no? Me dicen que puede ser por el pH o puede ser por el diluyente que están usando, ¿no? También puede influir en cuanto a la molestia que puedan tener los pacientes. Gracias, doctora, por sus respuestas. Todos la felicitan, le agradecen por su brillante exposición. Ya no veo más preguntas en el chat. De verdad ha Y de sido la una doctora exposición muy Sotomayor. completa. Allá. ¿Niños pueden usar suelo autólogo? Recién acaba de subir esta pregunta. No, bueno, digamos, dentro de la lista de contraindicaciones donde no está recomendado, pues son los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas, porque son grupos vulnerables, ¿no? Además, esta terapia no es que con una sola ya te curas, o sea, son, digamos, estaciones repetitivas. Entonces, pues no está muy recomendado. En todo caso, si el niño lo necesitara, lo que recomiendan es usar halogénico, no sea del padre o otro familiar que pueda dar el suero, que pueda pues sí hacerse las extracciones más seguidas, ¿no? Además el volumen no es poquito. Rosita, dentro ya quizás de tu trabajo, que es la investigación, acabas de mencionar unas palabritas. ¿Cómo quisiera estar en ese trabajo? ¿Qué representa estar en un trabajo? ¿Qué representa ser parte de una investigación, tanto la parte científica como económica? En la parte científica, bueno, el tema de hacer investigación o de hacer trabajos parte por lo que hablábamos hace, no sé, en otras charlas, del tema de compartir el conocimiento. Entonces, de nada, a menos eso es algo muy personal, de nada me sirve a mí, digamos, saber algo o hacer algo y que le vaya bien a mis pacientes y mis 20 pacientes están todo bien, pero no lo muestro a las otras personas, no les doy alternativas, o si a alguien más se le ocurrió en otro lado del mundo, pues también confirma o le da más ideas. Entonces, para mí lo de investigación va por ese sentido de que la información es universal, que se debe compartir, no hay que ser egoístas con eso, y si yo tengo algo que se me ocurrió y que me fue bien, pues puedo, la manera de que otros lo conozcan es publicarlo, que tengan acceso a esa información y, ¿por qué no?, que mejoren la técnica y que ayuden a muchas más personas, ¿no? La parte económica y la parte de investigación es un punto que no, que no necesariamente van de la mano, es más amor propio. Pero sí te abre muchas puertas, ¿no? Sí te abre muchas puertas el hecho de que te conozcan por un trabajo, ¿no? Pero justo
en época de la pandemia y todo, se trató de una charla creo que fue de células madre, no me acuerdo de qué fue exactamente, pero el fellow residente iba a comentar mi artículo. Entonces me escribieron y para invitarme a estar presente durante esa ponencia, ¿no? Entonces, como que yo, así, que me conoce, yo soy el doctor Chayet, ¿no? Y yo decía como que yo. Sí, entonces como es poder formar parte de otros grupos y tener más experiencia, o sea, pues, seguir aprendiendo. Uh-huh. Rosita, Sí, doctor, doctor. como te felicitaciones por tu charla, muy bonita, muy didáctica. Es una pregunta que la doctora creo que no la ha leído, le hemos repetido que la lea, A no la ver, quiso leer. perdón. No, ¿tienes alguna experiencia sobre el uso de células madre en forma tópica, o si sabes si están haciendo un trabajo sobre células madre en forma tópica? En México, sí. O sea, una cosa es cultivarla, sino sacar directamente de la médula del esternón y prepararla y ponerla en forma tópica. Alguna vez la he visto, la he escuchado en un congreso, no la he visto cerca, o sea, no he visto que la estén haciendo en el hospital y no estoy segura si en algún lugar de aquí de México, la verdad. Sí, algo escuché, o sea, me suena mucho el tema, pero la verdad no tengo experiencia o no he visto, no sabría decir. Porque nosotros justo probablemente en el INO se haga un trabajo sobre justo células madres en forma tópica, ¿no? Con un grupo de la Universidad San Martín de Porras, ¿no? Con el doctor Mesías, con varios del servicio de córnea. Uh-huh. Pero no sabíamos si en otros lugares se estaban No haciendo. sé, justo ahorita me están diciendo, creo que sí hay un trabajo, yo la verdad no he visto, o sea, no tengo conocimiento, pero me están ahorita soplando que sí hay un trabajo corriendo sobre células madre en el hospital ahorita en APEC, ¿no? Pero sí, o sea, yo que sepa, que yo lo había visto, no. Ya. El doctor Chipana levantó la mano. Sí, está chipi. Pasa, pasa. Rosita, Ahí sí estoy bueno, ante contando. todo Hola, felicitaciones. Joseph, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Doctor Alvarado, buenas noches. Ante todo felicitaciones. Como siempre, pues, tus presentaciones muy didácticas, muy ilustrativas. Pues, ¿no? Qué decirlo, ¿no? Con Rosita hemos coincidido mucho en México. Hemos vivido muchas cosas ahí en México en esos tiempos. Hemos Pero bueno. vivido juntos. Bueno, Rosita. Y entonces, bueno, solamente quería tener una consulta. También hicieron mencionar algo similar la doctora Vega cuando te preguntó sobre el tiempo máximo. Tú hasta ahorita tus pacientes, que tú has tenido más tiempo ya con pacientes en este caso hemoderivados, ya sea seroautólogo o plasma rico en plaquetas, digamos, o sea, por cuántos meses, semanas, por cuántos años máximo tú has tenido un paciente, ¿no? Uy, no hay un máximo. Así es. No hay un máximo. Porque a veces incluso el suero, digamos, o los hemoderivados en general, bueno, el suero autólogo, es lo único que lo mantiene feliz al paciente. O sea, ya no usa otro tipo de lágrimas ni nada y solo está con su suero y viene cada 3 meses solamente, incluso puede venir no a consulta, pero viene al laboratorio para que le hagan el preparado del suero. Tengo pacientes que año tras año vienen a consulta. Sí. Sí, yo te digo, tenemos ese problema también. Y otra consulta, ¿y tú has usado hemoderivados con lente de contacto al mismo tiempo? Y si los usas, ¿le dejas algún antibiótico profiláctico en ese caso? ¿O solamente, digamos, o no lo has usado? ¿No tratas de usar lente de contacto y hemoderivados? En forma de gotas, no. En forma de gotas no uso, no tengo mucha afinidad por usar lente de contacto, te digo, cuando estoy en tratamiento con gotas. El lente de contacto lo he usado para estas úlceras neurotróficas, limpias, sin infección, con plasma rico en plaquetas en gel, en coágulo, pues. Ahí sí les ponía el coágulo, el lente de contacto, parche y 3 días. Pero no soy mucho de usar el lente de contacto cuando estoy en tratamiento tópico, ¿no? Muy reciente. Sí. Uh-huh. Sí, yo también tenía una gran duda de cuánto tiempo se podía usar, porque representa cuánto requiere una cicatrización de una lesión en un paciente. Un paciente, por ejemplo, con una quemadura por álcali, tenemos un futuro horroroso por meses.
Entonces yo decía, ¿es conveniente o no es conveniente usar suero autólogo por mucho tiempo? Y tú estás reforzándonos la idea que yo no tenía, te soy sincero, yo no tenía el hecho de tener que usarlo, pero ya se definió que se puede usar por mucho tiempo, ¿no? Como tú dices, ya el paciente se acostumbra a que le saquen sangre más que que lo vea el médico, ¿no? Entonces, Sí. eso quizás por un lado, ¿no? Es importante. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si hay otra cosa, sino para despedirnos, de verdad, en nombre del jefe del departamento de córnea, el doctor Mendiola, que aceptó muy gustoso tu presencia, Rosita. Agradecer a Katia, hermosa como siempre, y acá al doctor Ruiz y a doctor Muro, que nos comunicaron y aceptaron también tu presencia, que para mí fue una alegría tremenda, Rosita. De verdad, una alegría tremenda que quieras compartir directamente con nosotros. Tú sabes del cariño y la admiración que te he tenido siempre y con esta charla sumas, sigue sumando, Rosita, y es una alegría para mí que te conozco y que te quiero tanto. ¿Ok? Ya nos vemos. No, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad. Siempre aquí estamos disponibles para compartir lo poco que podamos ir aprendiendo y pues seguir aprendiendo igual, ¿no? De todos. Muchas gracias, Rosita. Jorge, doctor Muro. Sí, Rosita, gracias. Gracias como siempre. Y por ahí seguro te molestamos con algún otro tema de la Claro, especialidad yo encantada. o algo referido específicamente a lo que es investigación, como siempre. Claro que sí, aquí estamos. Sí, sí, Rosita, también, bueno, ya conversado con Rosita el otro día que probablemente en la sociedad la estemos invitando para que dé una charla por, o por Cornea o por el grupo de médicos jóvenes, ¿no? Tú estás en el médico joven, ya no estás en el médico. para el, mejor dicho, para el grupo de esa edad. Muy bien, muy bien. Muchas gracias otra vez, Rosita. Y el tema que tú consideres que puedas darlo, nos avisas y tienes otra vez la pantalla, ni bien tú lo consideres, ¿ok? Muchas gracias a todos. Los residentes igual les reitero la felicitación, sigan así. Y pues nada, aprovechen cada día que esto se pasa rápido. Ya una vez que salen de la residencia ya no hay vuelta atrás. Aprovechen. Ok. Muy bien, gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Rosita, un